bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por una vez más permitirnos llegar a su hogar, con su familia, o donde quiera que usted esté para oír la palabra de Dios. Gracias por el honor y el privilegio y el gozo que nos da a nosotros de poder ministrar a usted en ese día. Abra conmigo, por favor, la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 y en versículo 1. Ese mensaje se llama Venciendo el miedo con la esperanza en Dios. En el medio de una pandemia, en el medio de todo el problema que el mundo está envuelto ahora mismo, nuestra esperanza, nuestra fe está en Cristo. Ponga esa palabra dentro de su corazón, que hará transformar su vida y la de su familia. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificado pues por la fe. Justificación. La doctrina de la justificación es que una vez que usted ha sido perdonado en Cristo, Él le ha perdonado todos sus pecados. La justificación es como que si usted y yo nunca hubiéramos pecado antes. Por ejemplo, si usted hace algo a alguien, entonces usted pide perdón, la persona le perdona. Pero la justificación solo viene por Cristo. Justificación es que la sangre de Cristo le ha perdonado y le ha limpiado de tal manera como si usted y yo nunca hubiéramos pecado antes. Entonces, justificado pues por la fe, es la fe, la certeza. Tenemos paz con Dios, esa paz que solo Cristo nos puede dar. Lo que Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez salvo, con la paz de Dios, entonces viene la fe. Viene la fe y entonces viene lo que es este poder extraordinario de creer en Él en fe y de esperar en la palabra de Dios y en Él, que Él hará lo que Él ha dicho que Él hará. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, o sea, gracia, favor no merecido. Fíjese bien, por la fe, en la cual estamos firmes, arraigados, maduros. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, o sea, la esperanza que algún día estaremos eternamente con Cristo. Nos gloriamos en la esperanza con Dios, la esperanza de Dios. Y no solo eso, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esperanza, en medio de una lucha, de una prueba que usted está ahora en medio del COVID-19, usted podrá haber perdido su trabajo, problemas financieros, problemas ministeriales, su iglesia, su llamado, su vida, enfermedades. Pero la Biblia dice bien claro, tenemos la esperanza que produce lo que es las pruebas, las luchas, las tribulaciones. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese bien esa pequeña palabra derramado. Cuando usted pone café o té en una taza, se llena hasta un límite donde tú y yo podemos tomar. Pero derramado es que Dios derramó, superabundó su gracia, su poder sobre nosotros. Pablo habla aquí 4 veces la palabra esperanza. Esperanza de la gloria de Dios. Esperanza no avergüenza. La esperanza que tenemos en Él, la esperanza. Aquí Él usa también una de las palabras por la entrada por la fe. También la palabra aquí fe, en algunas traducciones es esperanza. Entonces Él usa 4 veces la palabra esperanza, 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 esperanza. La esperanza es esta fe que Dios ha puesto en su corazón, que nos hace creer que Dios, lo que Él ha dicho, así será. Muchos están viviendo con grandes temores, grandes miedos en sus corazones. La fe es la certeza. Por ejemplo, la fe dice, yo sé que voy al cielo. Pero la esperanza dice, yo espero ir al cielo. Pero la fe dice, yo sé que voy al cielo. Pero las dos trabajan juntas. Las dos trabajan juntas, porque en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo es fe, traducido también como fidelidad, traducido también como esperanza. O sea, la fe y la esperanza trabajan juntos. Nosotros creemos que estamos salvos y esperamos en fe que algún día iremos al cielo. ¿Por qué? Porque Él nos ha dicho en su palabra. En medio del caos, de la pandemia, de tanta muerte, dolor, destrucción, colapso financiero, las industrias hoteleras, turísticas, de los aviones, tantos problemas
porque hemos tenido ministros, amigos míos, de muchos años que han partido con el Señor, que nos duele el corazón. Ellos están eternamente con Cristo, pero nos duele lo que sucedió a ellos, no porque dejaron de ir con el Señor, sino es una bienaventuranza, ellos están con Dios. Si preguntaron si quisieran ellos volver, ellos dirían que no, pero el dolor que han causado sus familiares, nosotros, sus amigos de muchos años. Pero en el medio de todo este problema que el mundo está tambaleando, nosotros tenemos esperanza en la palabra de Dios, que no nos avergüenza, esperanza en la fe. Hal Lindsey, el gran escritor cristiano y el escatólogo, dijo esas famosas palabras. Presta atención, él dijo: el hombre puede vivir como unos 40 días sin comida, como unos 3 días sin agua y como unos 8 minutos sin aire. Pero el hombre puede vivir solamente 1 segundo sin esperanza. 1 segundo sin esperanza. Porque la esperanza en el corazón humano es lo que te deja ver cuando está un día que está lloviendo, un día nublado, que en las nubes no nos deja ver el sol. Sabemos que el sol está ahí, que el día de mañana el sol volverá a brillar nuevamente, porque sabemos que está ahí. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que lo que Dios ha dicho así es. Entonces desecha el miedo, desecha el temor y crea en la palabra de Dios, que en el medio de esta pandemia, en el medio de ese problema, de las pruebas, luchas, tribulaciones que usted está enfrentando, Dios está con usted. Dice bien claro: en la esperanza de la gloria de Dios, en la esperanza en el medio de la prueba, nos gloriamos en las tribulaciones, en la esperanza, porque ella no avergüenza. En la esperanza tenemos entrada por la fe a esta gracia en Cristo Jesús. Esperanza. Ponga esa palabra en su corazón. Esperanza. Que solamente el Espíritu de Dios nos puede traer, una esperanza inmovible, incambiable, que Dios ha puesto en su corazón, en el mío. Entonces, en primer lugar, debemos creer en Dios en esperanza. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanzas. Yo, el Señor, lo afirmo. Fíjese bien, un futuro lleno de esperanza. Esa fase, esa pandemia, el COVID-19 va a pasar. Dice bien claro: yo, el Señor, lo afirmo. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará, porque Él nunca ha dejado de cumplir lo que Él ha dicho en su palabra. Él no es hombre para que mienta, dice la palabra en Números bien claro. Lo que Él ha dicho, Él hará. Dice: yo, el Señor, lo afirmo. Una otra traducción dice: porque yo sé muy bien, fíjate, muy bien, Dios sabe muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. Dios va a restaurar todo lo que este virus le ha causado a usted. Lo va a restaurar su salud, lo va a restaurar sus finanzas, lo va a restaurar su familia, lo va a restaurar aún su ministerio, que muchos pastores nos han dicho que muchos hermanos no han regresado a las iglesias. Muchos hermanos se debilitaron en la fe porque no oraron, no ayunaron, no estuvieron en la palabra de Dios, y el diablo tomó ventaja en ese periodo y los apartó de Dios. Entonces ponga esa palabra en su corazón. El Señor dice: yo afirmo que yo sé muy bien que le voy a dar un futuro lleno de esperanza. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Esperanza, esperanza en Él. Ponga esa palabra de fe, de ánimo, de esperanza, para que usted hoy sea edificado en el nombre de Jesús. Segundo lugar, dice: debemos poner nuestra esperanza en Dios. Salmo 42:11 dice: ¿por qué voy a inquietarme o estar inquieto? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y Él es mi Dios. ¿Por qué yo debo estar inquieto? ¿Por qué yo debo estar nervioso? Si Dios ha dicho, Dios lo hará. Tercer lugar, debemos creer en paz al Dios de esperanza. Romanos 15:13, Pablo dice: y el Dios de esperanza. Pablo lo llama Dios, uno de sus nombres, el Dios de esperanza. Os llene de gozo, paz en el creer. O sea, debemos creer en paz al Dios de esperanza. En paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es ese poder, esta unción de Dios en su corazón, esa madurez que trae cuando usted lee todos los días la palabra, cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted camina en fe. Esa crisis vino y derrumbó a muchos cristianos que no estaban arraigados y no estaban maduros. A un ministro se han debilitado de la fe y me han escrito: voy a dejar el ministerio, la gente no ha regresado.
porque no estaban preparados para una batalla como esta. No estaban preparados para una pandemia como esta. No estaban listos. Por ejemplo, el día para usted prepararse cuando llega un incendio en su casa no es salir corriendo a Home Depot para comprar lo que es los detectores de humo en su casa. Usted ya tiene que tener instalados los detectores de humo. El día cuando usted tenga un accidente no es el día que usted va a comprar un seguro para su carro. Usted ya tiene que tener el seguro para su carro. Entonces usted se prepara espiritualmente hablando en la palabra, en oración, en ayuno, para que cuando venga la tempestad, como viene ahora, usted esté firme, arraigado en Cristo. Cuarto lugar, debemos confiar en la fidelidad de Dios en esperanza. Dios es fiel. Uno de sus atributos es que Dios es fiel. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Uno de sus grandes nombres y atributos es la fidelidad de Dios. Por eso la canción que todos conocemos, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es la fidelidad de Dios. El carácter de Dios. Dios es justo, Dios es fiel. Dios no quebranta su palabra como los hombres. Dios lo que Él ha dicho, Él cumple. Porque es su carácter, es su naturaleza. Dios no puede mentir, Dios no puede volver atrás. Él no puede ir en contra de su palabra. Entonces usted tiene que creer en fe en la palabra de Dios. Quinto lugar, debemos gozarnos en el Dios en esperanza. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Usted tiene que gozarse en la esperanza. Gozarse porque esa pandemia va a pasar. Porque ese periodo va a pasar. Y usted va a salir completamente victorioso. Completamente lleno del poder y de la unción de Dios. Sentimos en nuestro corazón a aquellos que han perdido sus vidas. Mucho más los que no eran cristianos. Sentimos en nuestro corazón los ministros, amigos nuestros que se fueron con el Señor. Algunos de ellos más de 35, 36 años que yo les conocía. Desde cuando vine aquí de joven, allá por los años 84, 85, 86, cuando vine aquí en Estados Unidos. Se fueron con el Señor. Nos duele el corazón porque eran hombres de Dios tremendos. Que iban muchas veces en su iglesia durante muchos años. Y los conocí y llegamos a ser amigos. Pero Dios algún día limpiará toda lágrima de nuestros ojos, como la palabra de Dios lo dice bien claro en Apocalipsis. Limpiará nuestras lágrimas, quitará nuestra tristeza, nuestro dolor. Algún día, en la esperanza que tenemos en fe en su palabra, estaremos eternamente con el Señor. No habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más miseria, no habrá más pecado. No habrá más tentación, no habrá más acechanza del diablo. El diablo estará eternamente condenado en el infierno, en el lago de fuego. Y nosotros reinaremos con Cristo para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Primero en los 1000 años, en el milenio. Apocalipsis capítulo 20. Y después estaremos con el Señor eternamente con Él. Alabado sea su nombre. Sexto lugar, debemos esperar poniendo nuestra esperanza en la palabra de Dios. Fíjate bien, poniendo nuestra esperanza en la palabra de Dios. Salmo 119:81 dice, esperando tu salvación, se me va la vida. Esperando tu salvación, se me va la vida. En tu palabra he puesto mi esperanza. David decía, en tu palabra he puesto mi esperanza. Nuestra esperanza no está en el gobierno. Nuestra esperanza no está en un partido. Nuestra esperanza no está en nada y nadie que nos pueda prometer. Nuestra esperanza está arraigada en la palabra de Dios, inmovible, incambiable. La palabra recta, acrisolada, recta, honrada, íntegra en la palabra de Dios, que no falla. Esa es la palabra que usted tiene que poner en su corazón. Dios no falla, y porque Dios no falla, Él no fallará con usted. Alabado sea su nombre. Ponga su esperanza en la palabra de Dios. Si Dios te ha dicho, Él va a cumplir. Y séptimo lugar y último lugar, debemos saber que nuestra única esperanza está en Dios. Solo tenemos una, Dios. Dios. Es como en India cuando fuimos en nuestra cruzada. India tiene más de 300 millones de dioses. Todo es Dios, el panteísmo. El sol es Dios, la luna es Dios, los palos son Dios, los ratones son Dios, los elefantes son Dios, los monos son Dios, el panteísmo. Llevamos un Dios solo en India, el verdadero Dios, y fue suficiente. Entonces nuestra única esperanza está en Dios. Salmo 39:7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Qué tremenda palabra lo que David dice.
Y ahora, Señor, ¿qué me queda? Lo que usted puede estar diciendo ahora mismo, ¿qué me queda? Estoy en una crisis financiera, he perdido mi trabajo, o mi esposo o mi esposa se ha ido con el Señor, ¿qué me queda? Queda la esperanza. Mi esperanza he puesto en ti. Fíjese bien, mi esperanza he puesto en ti. Has puesto tu esperanza en el Señor y Él no fallará con usted. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su carácter. El carácter de Dios. La fidelidad de Dios. Los atributos de Dios que no cambian. El hombre cambia. Todo lo humano cambia. Esa pandemia cambió el mundo en todos los sentidos. Todos los sentidos. Político, económico, espiritual. Cambió el mundo. El mundo ya no es igual. Es lo mismo de antes de septiembre 11. Hay un antes y un después. Lo mismo de esa pandemia. Hay un antes y un después. Pero aquellos que estaban firmes, arraigados en Cristo, cuando vino la tempestad, permanecieron firmes y arraigados en la palabra de Dios, porque estaban listos. Pero usted se siente decaído, si usted se ha apartado del Señor, si usted se ha alejado del Señor y aún si usted ha pecado, vuelva al Señor hoy. Él te perdona, Él te da una nueva oportunidad. Si usted viene en el arrepentimiento y confesión, Él te perdona, Él te lava tu alma con su sangre preciosa. Si usted le pide perdón, si usted se arrepiente, si usted confiesa, venga al Señor. En el mundo usted no va a encontrar nada, absolutamente nada. Pero si usted viene en Cristo, sabe lo que es el gozo de la salvación, lo que es servir al Señor. James Dobson no es un éxito, o no fue un éxito de la noche a la mañana. Fíjese bien, un hombre, un empresario que en esperanza creía que su negocio iba a prosperar. Ahora él vale, ese hombre, James Dobson, $5 billones, o sea, 5.000 millones, debido a sus aspiradoras, vacuum cleaners. Pero preste atención, usted sabía que él pasó por 5.127 fallas o prototipos fallidos antes que él hiciera su primer modelo y que él tuviera éxito. 5.127 fallos. Pero él persistió, él persistió, él persistió, él persistió. Él tuvo esperanza que sus vacuum cleaners, sus aspiradoras iban a tener esto. Hoy su compañía, hoy su firma, su trabajo, su empresa vale $5 billones, 5.000 millones. ¿Por qué perseveró? Si él hubiera desistido en el primer fallo y no hubiera regresado, él no hubiera sido hoy lo que él creyó que podía llegar. Lo mismo es usted. Y aún si usted es ministro y se ha debilitado en fe, vuelva a la oración, vuelva al ayuno. Usted puede volver con esa unción misma que usted tenía antes de la pandemia. No desista. Su pueblo va a regresar, su ministerio, su llamado va a continuar. El diablo está vencido, el diablo está derrotado. Ponga esa palabra de ánimo, esa inyección de fe y de esperanza en su corazón, que usted va a seguir ministrando la palabra de Dios. ¿Qué decir de Theodore Geisel? Él quería ser escritor, pero las editoriales rechazaron 27 veces lo que es su manuscrito. Lo rechazaron, él quería ser un escritor para libros de niños. Algunos llamaron su trabajo pure rubbish, pura basura, lo que era su manuscrito. Pero hoy lo conocemos. Después que él perseveró en esperanza, lo conocemos con su seudónimo. O sea, un nombre de autor como Dr. Seuss. Dr. Seuss. Todo padre sabe quién es Dr. Seuss, que escribió libros de niños, como el libro famoso de Cat in the Hat, que es el gato en el sombrero, que yo leía a Cata y Gino cuando ellos eran niños, cuando ellos eran chiquitos. Dr. Seuss, él perseveró y hoy es un autor famosísimo en el mundo entero, porque él perseveró en esperanza, que sus escritos, él sabía que sus escritos eran tremendos. Entonces usted tiene que perseverar de la misma manera. No deje que este miedo, ese temor, tome una fortaleza en su vida y en su mente. Segundo Corintios 10, 4, 5 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Usted tiene que derrumbar la fortaleza del miedo, derrumbar la fortaleza de lo que es la incredulidad y la falta de fe. Y en cambio, tener fe, tener lo que es esperanza en la palabra de Dios. Ponga esa palabra en su corazón. Usted puede, en el nombre de Jesús, vencer. Se cuenta que en el siglo XVIII las fuerzas del Kaiser es un nombre que se daba en Alemania para el emperador.
lo mismo que César, los emperadores en Roma, lo mismo que reyes, los faraones o Abimelech en el Antiguo Testamento es lo que es una posición como emperador, como reyes, faraones, César. En el siglo XVIII, cuando las fuerzas del Kaiser quemaron todas las aldeas judías en Polonia y las destruyeron, nada había quedado de pie. La mañana siguiente, después del ataque, con todo destruido, cuando el sol apareció, un anciano judío empezó a poner algunas tablas en su lugar, todo destruido, se paró en el medio, empezó a poner las tablas e hizo una pequeña tiendita. Y un joven pasó asombrado en medio de tanta destrucción que había causado los ataques del emperador alemán en las aldeas judías en Polonia. El joven quedó impresionado y le preguntó al señor judío, al anciano judío: ¿pero qué usted va a vender en medio de esa destrucción? En medio de este caos, está todo destruido, no hay nada de pie. El anciano judío dijo: voy a vender esperanza. Voy a vender esperanza. Lo mismo que se vende agua en el desierto, yo voy a vender esperanza. Aquí mismo, en este lugar lleno de destrucción y de cenizas, yo voy a vender esperanza. En el nombre de Jesús, hoy ponga esa palabra de esperanza en su corazón. Hoy, en el nombre de Jesús, ponga esa palabra de fe en su corazón. El otro día me llegó un email del YouVersion, de la Biblia, una oración de gozo y esperanza que quiero compartir con usted. Ellos escribieron el YouVersion of the Bible. Una oración de gozo y esperanza dice: Padre, por favor, devuélvame el gozo de tu salvación. Quita de mí el espíritu de tristeza y refrescame con el espíritu de esperanza. Un espíritu de esperanza. Concédame alegría y paz y renueva mis fuerzas. Proteja a mi familia. Señor, danos un cántico de alabanza. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Y ponga esa palabra por último en su corazón, lo que dice David 2 veces en el mismo Salmo. Salmo 42, versículo 5 y versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, o sea, espera, la esperanza. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el Salmo 42, tanto el versículo 5 como el versículo 11, es el mismo versículo. David lo repite 2 veces. ¿Por qué te abates? Tal vez estás abatido, tal vez estás triste, tal vez estás derrumbado, tal vez estás desanimado, fracasado, tal vez te sientas arruinado, estás alejado, apartado de Dios. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, o sea, vuelve a Dios, vuelve al gozo de tu salvación, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, o sea, un Dios personal, un Dios tuyo, peculiar, exclusivo, un Dios tuyo. Ahí mismo donde usted está, vamos a orar. Inclina tu cabeza, cierre tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos y mis hermanas, por los pastores, por los ministros. Oro por nuestros sembradores que nos ayudan, Señor, con los 64 misioneros del Instituto Bíblico en la India que tenemos. Gracias por tu fidelidad, que durante esos 7 meses que no he predicado en esa pandemia, tú has suplido para nuestros misioneros, nuestra escuela en la India. Tú has suplido para nuestras necesidades personales porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres lo que tú has dicho en tu palabra. Tú no cambias. Como tú dijiste en Malaquías, yo Jehová no cambio. Como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo te pido que tú inyectes fe, esperanza en los corazones de mis hermanos, sanándoles sus enfermedades, supliendo sus necesidades financieras, para que puedas confortar los corazones de aquellos que han perdido sus familiares, aquellos que están en el ministerio, los pastores, los ministros, los evangelistas, los misioneros, compañeros de milicia. Impartimos esa palabra de fe, de poder, de autoridad y de esperanza, para que ellos sean arraigados y afirmados en Cristo. En tu nombre te pedimos esto por la fe, en el nombre del Señor Jesucristo. Sane las enfermedades, suple, Señor, todo problema financiero que tengan mis hermanos, en el nombre de Jesús. Ellos, sus hijos, bendícelos a ellos, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que podamos estar arraigados en la esperanza en tu palabra, porque tú no fallas. En el nombre de Jesús te pedimos esto por la fe. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Gracias
por permitirnos una vez más entrar hasta su casa, a su hogar y traerles la palabra de Dios. Para la semana que viene estamos aquí de vuelta el domingo que viene. Que el Señor le bendiga a usted, su casa, su familia. Muchas gracias. Bendiciones a usted. Dios le bendiga.